Muy buenas. El comentario sexto de hoy es sobre la idea de analogía, sobre las analogías de atribución y sobre los mitos. Primero voy a hablar en general de la idea de analogía, luego me centraré algo más en la idea de analogía de atribución, que yo creo que merece la pena un comentario un poco más detenido por las razones que explicaré. Y luego hablaré de los mitos como analogías y del problema de su clasificación. Este comentario, pues nada, es una variación de un artículo que yo publiqué en la revista Informal Logic en 2020 y que se titulaba Proposal of a Classification of Analogies. Bien. Lo primero que es interesante de la idea de analogía es que la idea de analogía se suele estudiar en la teoría de la argumentación, en la lingüística, en la psicología, en la lógica, en varias disciplinas. Pero la idea de analogía es una idea muy general. Es una idea muy general que no solo afecta a la lógica, a la argumentación o a la lingüística o a la psicología, sino que afecta a otros muchos contextos prácticos. Desde luego, pues afecta por ejemplo, ha sido utilizada, por ejemplo, en las ciencias, ¿no? De una manera muy fértil, pues qué sé yo, en la discusión de Galileo sobre los cuerpos en caída libre, la discusión de Stevin sobre el plano inclinado, el famoso cubo giratorio de Newton, el genio de Laplace, el demonio de Maxwell, el mundo de Planilandia de Poincaré y de Reichenbach, los famosos trenes y ascensores de Einstein, el experimento mental de Einstein cabalgando sobre un rayo de luz, el gato de Schrödinger, etcétera, etcétera. Pues en estos contextos científicos se han utilizado las analogías pues muy a menudo, y en el contexto filosófico pues por supuesto, ¿no? Porque los mitos filosóficos, por ejemplo los mitos platónicos, pues que son el mito de las Amazonas, el mito de la Atlántida, el mito de Prometeo, el mito de los andrógenos, de la caverna, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son también analogías. Y el hombre flotante de Avicena, el asno de Buridan, el genio maligno de Descartes, el molino de Leibniz, el príncipe de Locke que se encarna en el cuerpo de un zapatero, pues el leviatán de Hobbes, el cerebro en una tina y las tierras gemelas de Putnam, el hombre del pantano de Davison, la caja china de Searle, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y las analogías pues pueden servir para muchas cosas, ya digo, para abordar problemas científicos, filosóficos, pero también para abordar problemas prácticos en las técnicas, en las tecnologías, en la ingeniería, en el derecho, en la retórica, en la guerra, porque también en la guerra y en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Para discutir argumentos políticos, filosóficos, morales, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de analogía es una idea muy filosófica y muy general y que no se restringe al ámbito de estas disciplinas de las que hablé antes, de la lógica, la teoría de la argumentación, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que hay que decir sobre la idea de analogía es que la analogía es algo un poco más complejo que la mera relación de semejanza. La analogía es un proceso intelectivo, constructivo, bastante sofisticado y que es muy típicamente humano, sin perjuicio de que haya antecedentes y que se estén estudiando las analogías, el uso de las analogías en los monos antropomorfos, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que la mera similitud entre imágenes, entre cosas o entre procesos no es una analogía. La analogía tiene ese concepto de logos, que de alguna manera está elaborada a un nivel de un orden superior a la mera percepción, porque implica pues establecer unas relaciones que son más complejas entre las partes de la analogía, ¿no? Otra cuestión que es importante es que la analogía, yo voy a tenerme aquí a la tesis
sobre este asunto hay controversias, pero yo voy a tenerme aquí a la tesis de Suárez en las disputaciones metafísicas, que en el año 1596, pues que dice que en las analogías siempre tiene que haber cierta asimetría, que uno de los lados de la analogía de alguna manera soporta el peso de la relación analógica, porque si la simetría fuera totalmente perfecta, entonces estaríamos en un caso de analogía muy concreto, en donde los análogos prácticamente más bien son casos de una ley general o de una proporción general, ¿no? Bien. Entonces tiene que haber una cierta simetría y uno de los lados de la analogía pues carga con diríamos con una especie de peso mayor, como por ejemplo en todas estas analogías que acabo de citar del asno de Buridan, del molino, de los trenes de Einstein o cosas por el estilo, ¿no? Y luego otra cosa importante también es que las analogías, esto también es otra cosa discutidísima, pero en fin, yo voy a dar aquí los presupuestos de los que yo voy a partir, porque no, aquí en el contexto de este comentario no los puedo explicar, no los puedo argumentar suficientemente, pero que la analogía va siempre o de lo particular a lo particular o de lo general a lo general, pero nunca de lo particular a lo general y viceversa. Porque cuando nosotros pasamos de un universal a un particular, lo que estamos haciendo realmente es una deducción, es decir, tenemos una ley general y la aplicamos a un caso particular. Eso no es normalmente lo que se considera una analogía. Y el procedimiento contrario, que es partir de particulares para construir una ley general, es decir, un procedimiento que diríamos inductivo, pues tampoco se suele considerar ordinariamente analogías. En las analogías, los términos analógicos o son los dos particulares o son los dos generales, universales, tienen que ser del mismo nivel de generalidad, de algún modo, ¿no? Otra cosa más que es muy importante y que se echa mucho en falta, yo tuve dificultades cuando publiqué ese artículo que citaba antes, porque la mayor parte de los tratadistas y los tratados sobre las analogías tratan de las analogías entre los términos, entre varios términos, o de las analogías entre las relaciones entre los términos, pero no tratan o tratan menos o prácticamente dejan al margen, porque esto es una cuestión más ejercitativa que representada, la analogía de las operaciones. Y también hay analogía entre operaciones. Por ejemplo, en la famosa analogía que es entre un estado político y una nave, un barco, ¿no? Esa célebre analogía náutica tan manoseada, el gobernador es para la república como el timonel es para el barco, se pueden establecer comparaciones, ¿no? Pues eso, entre el gobernador y el timonel, etcétera, etcétera. Se puede entender como una analogía de relaciones, por ejemplo, la relación que tiene el timonel con los marineros o el capitán con los marineros es como la del gobernante con sus súbditos o lo que fuera. Pero también se puede entender como una analogía de operaciones, es decir, las operaciones que hace el navegante son parecidas a las que hace, por ejemplo, en la famosa analogía del Estado que hace Platón, una de las muchas que hace varias, entre el Estado, entre el gobierno de los estados y el pastoreo de un rebaño de animales no estados, pues se supone que ahí hay una analogía de operaciones, es decir, el pastor hace unas operaciones parecidas a las que hace el gobernante. En la analogía de la selección artificial y la selección natural de Darwin, pues también pasa lo mismo, ¿no? El seleccionador artificial selecciona y en la naturaleza las operaciones entre los diferentes organismos y sus interacciones, la depredación, etcétera, 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 actúan también como seleccionando los más aptos, ¿no? En la famosa analogía, que también es otra analogía muy conocidísima, la analogía del violinista de Jurby Thompson, la mujer embarazada se compara como una mujer a la que han atado mediante una serie de sondas y de tubos a un violinista famoso, y entonces se le pide a esa mujer que lo sustente durante 9 meses, ¿no? Pues ahí hay también analogía de operaciones, porque
realmente lo que se está analogando es la mujer que desconecta al violinista es como la mujer que aborta, ¿no? Entonces las operaciones de desconexión están siendo analogadas con las operaciones de aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Hay una falta de interés, ya digo, en los tratadistas por las operaciones, porque la idea de analogía suele ser estudiada en el contexto del razonamiento teórico, lógico, de la argumentación, etcétera, etcétera, y las operaciones pues muchas veces no se reflejan directamente en este contexto. Y luego también porque muchos psicólogos cognitivos que estudian las analogías, como están utilizando la perspectiva computacional y la metáfora del ordenador, etcétera, etcétera, pues dejan las operaciones del aspecto operatorio conductual un poco al margen, ¿no? Bien. Bueno, pues ahora voy a hablar de las analogías según Cayetano. Cayetano es Tomás de Vío, un autor del siglo XV, y que tiene un tratado sobre la analogía de los nombres de 1498, en el que distinguió 3 tipos de analogías, y esto me va a llevar a las analogías de atribución, que es una de las cosas que quería yo comentar aquí con un poco de detenimiento. Bueno, Cayetano sobre la analogía de los nombres, pero fíjense, este tratado es sobre la analogía de los nombres, no la analogía en general. La perspectiva que estoy teniendo aquí es más general, como están ustedes viendo, ¿no? Bueno, pues en la analogía de los nombres, Cayetano habla de la analogía de proporcionalidad propia, que implica una proporcionalidad entre términos y relaciones de A es a B como C es a D, ¿no? Es la famosa analogía que pone Aristóteles y que tanto se cita: la copa es a Dioniso como el escudo es a Ares, ¿no? Bien. Luego hay otra segunda analogía impropia, que es lo que se llaman las metáforas, o extrínseca, porque es una analogía que no va al núcleo del asunto, a lo definitorio de lo que se analoga. En Dioniso la copa es definitoria porque es el símbolo de su poder, ¿no? Y lo mismo que el escudo lo es a Ares. Pero en la metafórica no, en la analogía de proporción impropia o extrínseca, o de proporcionalidad metafórica, no es así. Por ejemplo, es cuando se dice la juventud es la primavera de la vida, ¿no? Claro, esta analogía pues es muy vaga, ¿no? Porque la juventud es la primera parte de la vida, bien, pero la primavera tampoco es la primera parte del año, claro, porque el año, las estaciones se concatenan unas detrás de otras y no tiene sentido decir cuál es la primera, ¿no? Y entonces aquí pues esta analogía pues es una analogía pues como accidental, extrínseca, retórica, metafórica, ¿no? Bien. Y luego Cayetano, en una tradición escolástica, en fin, de la que no voy a hablar aquí, que es muy, muy, muy potente por otro lado, pues habla de la analogía de atribución. La analogía de atribución es todavía más débil, más impropia y más extrínseca que la metafórica. Y en la analogía de atribución hay un analogado principal y luego unos analogados que se pegan de alguna manera, se atribuyen como por contigüidad. Por ejemplo, es el caso del animal sano. El animal puede estar sano o puede estar enfermo. Ahí el uso de sano es propio. Pero luego se dice la dieta sana. Claro, la dieta sana es la que hace que un animal esté sano. O la orina sana. La orina sana es la que micciona un animal sano. O medicina sana. La medicina sana es la que sana, la que hace individuos sanos. Entonces estos analogados están como colgando por contigüidad del analogado principal. Y luego, bueno, Cayetano además habla de la desigualdad para referirse a los conceptos que no son análogos, que son equívocos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión a propósito de las analogías de atribución es la siguiente. Yo la quiero comentar porque este es un asunto que no es que Bueno lo confundiera, cuidado, Bueno tenía este asunto muy claro. Lo que pasa es que aun teniéndolo claro, seguía utilizando la expresión analogía de atribución, una expresión que yo creo que hay que abandonar, porque esta expresión ha llevado a una serie de personas, por otro lado muy eruditas, a confundir las cosas y a no entender las analogías de atribución y qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces, porque el propósito de lo que yo voy a comentar ahora es argumentar que las llamadas analogías de atribución,
no son realmente analogías y que entonces no deben estar en la clasificación de analogías y que no deben ser llamadas analogías porque nos inducen a error. ¿Y por qué no son analogías? Pues no son analogías porque, siguiendo la propia terminología acuñada por Gustavo Bueno, lo que hacen es conectar cosas, unir cosas. Por ejemplo, unir el cuerpo sano con la dieta, con la orina, con la medicina, pero unirlas de una manera extrínseca. Y a eso Bueno lo llamó sinalogía, de sinalagé, que significa unirse, juntarse. Esto lo hace Bueno, creo, sí, efectivamente, en un tratado de los predicables de la identidad del año 99. Bien. Entonces, las analogías no son analogías, son sinalogías, son cosas que están pegadas, no son proporciones análogas en donde las proporciones en un lado tengan parecido y tengan la misma estructura que en otro, etcétera, etcétera, como citaba yo antes el caso de la copa, esa Dioniso como el escudo de Ares, sino que son cosas sencillamente que están pegadas. Esto tiene que ver con lo que Hume en el Tratado sobre la Naturaleza Humana distinguió entre las relaciones por similitud, que son las analógicas, diríamos, y por contigüidad. Bueno, y luego las de causa-efecto que no nos afectan aquí en este momento. Pero las de contigüidad son las sinalógicas. Es una distinción también parecida a la que en otro contexto completamente diferente hace Sir James Frazer en La Rama Dorada, cuando distingue la magia contaminante, que es una magia que se provoca por contacto, como cuando llevamos un amuleto con nosotros, o cuando tocamos a un santo, y la magia que se produce por semejanza, como cuando le clavamos pinchos a un muñeco, pues para hacer que el personaje representado por el muñeco pues tenga dolores o lo que fuera, ¿no? Bien, entonces estas distinciones que luego también se dan en biología, por ejemplo, la distinción entre analogía y homología. La analogía es el parecido y la homología es la conexión filogenética entre las partes. En lingüística, por ejemplo, la distinción entre metáfora y metonimia. La metáfora es una analogía impropia, como acabo de decir, ¿no? Y la metonimia, pues no, porque en la metonimia una cosa o un concepto se designa con el nombre de otra cosa diferente que está contigua con ella, ya sea una contigüidad temporal, ya sea una contigüidad espacial o ya sea una continuidad causal. Entonces, como por ejemplo cuando llamamos pues qué sé yo, casera a todas las aguas gaseosas, pues porque cogemos la marca y cogemos por contigüidad, pues cogemos ahí en ese caso la parte por el todo y hacemos esa asociación, ¿no? Bien. Entonces, la cuestión aquí que es importante distinguir, decir, es que la palabra analogía para referirse a las sinalogías, es decir, la palabra analogía para referirse a las analogías de atribución, que en realidad son conexiones atributivas de partes, pues induce a confusión. Y ya digo que Bueno no cayó en esta confusión porque Bueno tiene una tesela, la número 55 del año 2010, que se titula precisamente Analogía de atribución, donde deja meridianamente claro que la analogía de atribución es en realidad una sinalogía. Pero ya digo que esto está dando lugar a muchos malentendidos, porque muchas personas, o algunas por lo menos, están utilizando, cuando las analogías son así muy laxas, pues dicen son analogías de atribución. No, pero es que no es la laxitud lo que hace que sean analogías de atribución. Y luego, si son analogías de atribución, pues entonces no son analogías en absoluto. Eso es lo que hay que concluir. No es una cuestión inocua terminológica, sino que puede inducir esta confusión, porque se utiliza analogía de atribución como si realmente fuera una analogía, cuando realmente no es una analogía. La analogía de atribución es una sinalogía. Esto es una de las cuestiones que quería yo subrayar en este comentario, precisamente para ver si es posible pues contribuir a aclarar esta cuestión.
Y la otra cuestión que quisiera yo comentar, que esta ya es entrar más en los comentarios a la filosofía de Gustavo Bueno, propiamente, es sobre la irracionalidad de los mitos y sobre la clasificación de los mitos. Bien. Porque los mitos, estos mitos que citábamos antes, el mito de la caverna, el mito de los andróginos, etcétera, etcétera, todos estos mitos del hombre volante, del genio maligno, etcétera, el molino, etcétera, pues son analogías, claro, son analogías entre una parte ficticia, que es la del mito, y que se considera que tiene cierto parecido con algo de la realidad, tiene algunas proporciones que se pueden establecer semejantes las del mito con las de la realidad, ¿no? Y entonces hay una analogía de proporcionalidad más o menos propia, ¿no? En los mitos entonces hay un dominio real que es el positivo, y el otro es un dominio ficticio, y hay una brecha ontológica entre esos dos dominios, evidentemente, con lo cual se da esta condición de asimetría de la que hablaba yo antes, y hay una conexión entre ellos, y la idea es, en esos mitos, o bien que el mito, que la parte ficticia valga para analizar la real, como en los casos estos de los experimentos mentales, del gato de Schrödinger, de los trenes de Einstein, o de el demonio de Laplace, o lo que fuera, o bien a veces estos mitos o estos experimentos mentales pues tienen una función como exploratoria, es decir, ¿qué pasaría si hiciéramos esto, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si construyéramos una caja china, como en Shirley, o si pudiéramos tener un cerebro en una tina como Putnam, o cosas por el estilo, ¿no? Bien, y entonces, por ejemplo, en el caso de las utopías, que son casos de mitos también, la utopía de Tomás Moro, la utopía del estado final, del comunismo, etcétera, etcétera, estos mitos que son soteriológicos o quiliásticos, pues también ahí la función pues se supone que es exploratoria, es decir, qué pasaría si en una isla se hiciera este experimento o lo que fuera, aunque también hay quien los interpreta como contraejemplos analíticos, es decir, para mostrar que esa situación utópica o distópica, etcétera, etcétera, es imposible, pues a la manera como se demuestran con las máquinas de movimiento perpetuo o cosas por el estilo, ¿no? Bien, lo interesante aquí es lo siguiente, verán, Gustavo Bueno utilizó directamente, y luego indirectamente muchas veces más, ¿no? Pero indirectamente la idea de mito en los títulos de 4 de sus libros: El mito de la cultura, del 96, El mito de la izquierda, de 2003, El mito de la felicidad, de 2005, y El mito de la derecha, de 2006, ¿no? Entonces, todos estos mitos son mitos para él confusionarios. El mito de la cultura excelsa, santificante, divina, el mito de la cultura universal, cosmopolita, el mito de la izquierda unida, internacional, esencial, eterna, el mito de una felicidad exenta de problemas, de decepciones, etcétera, etcétera. Y habló de mitos confusionarios, porque el título de estos libros es un título crítico. Y luego también se refirió en la metafísica presocrática al tratado de Nestle, del mito al logos, de 1940, en donde Nestle presenta los orígenes de la filosofía como el paso de los mitos que estarían en la Grecia clásica, en Homero, etcétera, en Hesíodo, a el logos que estarían en los diálogos de Platón y en Aristóteles, ¿no? Bien. Y bueno, se opone a esa dicotomía entre mitos y logos, porque dice que hay una racionalidad mitológica y que los mitos también tienen cierta racionalidad, claro, como es lógico, porque tienen que tener un apoyo en la realidad. En ese sentido, esto es una tesis incontrovertible, y entonces dice, bueno, entonces la diferencia no es que unos sean irracionales y otros sean racionales, sino que los mitos utilizan modelos antropomorfos y zoomorfos, por ejemplo, la Tierra sostenida por un gigante o por una tortuga o lo que fuera,
mientras que el logos filosófico, el científico, etcétera, etcétera, utiliza modelos abstractos, como por ejemplo la Tierra suspendida en el centro del universo como una esfera, etcétera, como un centro geométrico, ¿no? Bueno, a esto habría que hacer una salvedad, que evidentemente yo creo que se puede afirmar que el núcleo de la idea de racionalidad implica un modo de proceder. Quiero decir que nosotros llamamos racional a un modo de proceder cuando está dispuesto a rectificar sus contenidos de acuerdo con los resultados que obtiene, cuando está dispuesto a medirse dialógicamente con otras opciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, la racionalidad de la filosofía académica es esa, es de carácter dialógico, discursivo, argumentativo, no dogmático, abierta a la rectificación, etcétera, etcétera. Esa racionalidad no está en los mitos, en principio, los mitos prefilosóficos, ¿no? Y la racionalidad poética, práctica, factitiva, la racionalidad de los productos, etcétera, técnica, discursiva, pues también tiene que ver con esto, con su capacidad para rectificar los contenidos y para irlos afinando de acuerdo con los resultados y con las otras opciones, ¿no? Entonces, en el caso de los mitos propiamente en general, se puede decir que los mitos, claro, más bien, por lo menos por lo que conocemos de las sociedades preestatales y de los mitos clásicos, son narraciones fijadas por la tradición, hasta cierto punto esclerotizadas, incapaces de corregir sus errores o sus desajustes, y esa rigidez, ese dogmatismo, esa imposibilidad de enmendarse, de modificarse, de ajustarse, sería el que les daría por lo menos algún carácter irracional, que es algo así como la irracionalidad de persistir en el error, aunque evidentemente el error es relativo porque el mito siempre tiene que tener un fulcro real, porque si no desaparecería, ¿no? Bien. Entonces quiero decir que esta cuestión de la racionalidad de los mitos hay que tomarla con cierta precaución, porque ya digo que yo creo que se puede defender que el núcleo de la racionalidad implica eso, la disposición a rectificar de acuerdo con los resultados y la disposición a discutir y a argumentar y a tener una perspectiva dialógica, no dogmática, abierta a la rectificación. Bien. Entonces, lo que no está abierto a la rectificación, pues es que tiene un contenido, claro, pues como dogmático, exento, como revelado de alguna manera o totalmente eterno, etc., ¿no? Bien. Entonces, este asunto de la racionalidad de los mitos, pues hay que precisarlo en este sentido. Y por último voy a terminar este comentario con otro comentario, en fin, una puntualización, pero que es muy significativa, yo creo, acerca de la clasificación que hace Gustavo Bueno de los mitos, porque Bueno hace una clasificación de los mitos en el mito de la cultura y en el mito de la izquierda en los años 96 y 2003, que clasifica en tres grupos, en mitos oscurantistas, como esos que dan lugar a los títulos de sus libros, el mito de la derecha, el mito de la izquierda, el mito de la felicidad, el mito de la cultura. Estos mitos son oscurantistas, son confusionarios, son tenebrosos, se dice a veces, como el mito de Adán y Eva, como el mito de la raza aria, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego habría otros mitos luminosos o esclarecedores, como por ejemplo se valorarían en general los mitos platónicos, ¿no? Que están puestos al servicio de arrojar luz sobre la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? El mito de la caverna, etcétera. Y luego habría otros mitos, pues que serían como intermedios, tendrían aspectos, rasgos oscuros y rasgos claros, serían claroscuros o ambiguos, si se quiere, como por ejemplo el mito de la parábola de los tres anillos de Natán el Sabio. Bien. Bueno, yo haciendo un análisis de los mitos como analogías de proporción propia, porque si son analogías de proporción impropia, pues entonces ya la cosa ya tiene muchísimo menos interés. Pero haciendo un análisis de los mitos como analogías de proporción propia, o sea, las analogías en sentido más estricto, lo que ocurre es que la estructura de las analogías, su estructura sintáctica,
no permite arrojar ninguna luz sobre si un mito va a ser luminoso, es decir, va a ser verdadero, o va a ser oscurantista, es decir, va a ser falso. Quiero decir que la estructura del mito no nos arroja ninguna luz, no es de utilidad en el contexto de la discusión filosófica acerca de si el mito es un mito verdadero, útil, etcétera, etcétera, o es un mito que lo que hace es dejar las cosas todavía más oscuras, porque no hay nada en la estructura de los mitos confusionarios o tenebrosos que los diferencie de los mitos luminosos. Y entonces, porque la estructura sintáctica es más o menos la misma, y la semántica del mito, diríamos, está justificada fuera del mito. Esa es la tesis general que yo quiero mantener. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando tenemos un mito o tenemos uno de estos experimentos mentales, que para el caso es una cosa parecida, ¿no? Los experimentos mentales que utilizan los científicos, como por ejemplo el experimento de los gemelos de Einstein, o los experimentos de los trenes, o el del demonio clasificador, el de Maxwell o lo que fuera. Y luego, si vamos a los mitos platónicos, por ejemplo el mito pues ese de los andróginos, o el mito de la caverna, o el mito de Prometeo, Epimeteo, sobre los orígenes de las técnicas, etc. Realmente la distinción entre mito luminoso y mito tenebroso, oscurantista, no es más que una etiqueta que le ponemos al mito, y que depende del sistema que tomamos como referencia y de que sea verdadero el sistema que tomamos como referencia de ese mito. Claro, en el caso de las ciencias, los sistemas que están de referencia son la electrodinámica de Maxwell, es la teoría de la relatividad especial, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la general en los mitos en los experimentos de los ascensores, etcétera. Bien, en el caso de los otros mitos, ¿qué es lo que pasa? Claro, el mito de Adán y Eva, por ejemplo, que bueno considera tenebroso, sin embargo podría ser luminoso para un filósofo neotomista, pero será oscurantista si se toma como referencia la teoría de la evolución. Claro, porque si se toma como referencia el teorema de la evolución, pues el mito de Adán y Eva lo único que hace es oscurecer las cosas, introducir confusión y tener una función pues completamente antifilosófica, anticientífica, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el mito del proletariado universal. El mito del proletariado universal podrá ser iluminador para un filósofo pues que a lo mejor es materialista dialéctico, o para un político soviético, pues porque le ilumina la práctica política, le ilumina su filosofía política, etcétera, etcétera. Pero para quienes no compartimos esa filosofía política del comunismo final, etcétera, etcétera, pues ese mito del proletariado universal es también un mito oscurantista. Pero ya digo, no tiene que ver con la estructura de las proporciones en el mito, ¿no? Sino que tiene que ver con que el contexto donde está metido el mito, donde está encuadrado, haga ese mito desde fuera, de alguna manera, introduciéndole una semántica desde fuera, haga ese mito verdadero o no verdadero, ¿no? Por ejemplo, el mito de la democracia sublime, por poner otro ejemplo contrario al anterior, el mito de la democracia sublime pues será un mito luminoso para un socialdemócrata, que lo considera, pues diríamos, su Padre Nuestro, ¿no? Pero para un filósofo materialista, pues es un mito oscurantista, evidentemente, el mito de la democracia sublime, ¿no? Entonces, para el filósofo ilustrado, las utopías ilustradas y renacentistas serán luminosas, y para el filósofo posmoderno, pues serán sombrías, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que esa clasificación que hace Bueno no es ni más ni menos, con esto no estoy diciendo nada, que un etiquetado para valorar el grado en el que el mito que se esté considerando encaja con el sistema filosófico de quien habla.
Cuando ese mito encaja con el sistema filosófico de quien habla, pues, por ejemplo, el mito de la caverna o lo que fuera, pues entonces se considerará luminoso. Cuando no encaja, como el mito de Adán y Eva, o como el mito de la democracia sublime o del comunismo final, pues se considerará tenebroso. Y no es más que esto. Y ya digo, su verdad o su falsedad no viene, y con esto termino, no viene de la estructura interna de la proporción que establece el mito, porque en eso todos los mitos y los experimentos mentales, etcétera, etcétera, son parecidos y guardan esas características que he ido enumerando al principio. Digo que la verdad o la falsedad del mito no tendrá que ver con esas estructuras, sino que la verdad o la falsedad del mito la da el contexto en el que el mito está metido, o el experimento mental, la teoría de la relatividad, la teoría de Maxwell, etcétera, etcétera, o la filosofía neotomista, materialista, dialéctica, posmoderna o socialdemócrata, etcétera, en donde se maneje el que está hablando del mito, ¿no? Bueno, pues con esto dejamos aquí este comentario sobre las analogías de atribución y los mitos, y una vez más les agradezco mucho pues la atención que prestan.